Hoy estudiaremos el libro de Segunda de Corintios. Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias. Tú has salvado nuestras almas. Nos has hecho tus santos hijos. Nos guardas para poder vivir dentro de ti y por eso te damos gracias. Hoy también nos has reunido en Cristo, nos permites estudiar la Biblia. Te damos gracias por esta hora. Queremos que sea un tiempo valioso y útil para todos los que están reunidos. Por medio de la palabra, queremos que sea la palabra nuestra vida, nuestra fuerza y podamos descubrir cuál es tu voluntad. Para esto guíanos. Pedimos por todas las partes donde hay seminarios. Te pedimos que estés con cada lugar para que todos los que escuchen tu palabra puedan escuchar hasta el final sin desviarse y llegar hasta el camino de la salvación. Por eso te pedimos que tú trabajes y que les des más de tu misericordia y tu gracia. Pedimos por todos los que estarán predicando la palabra, que estés con ellos y que manifiestes tu poder y tu obra y que puedan predicar valientemente tu palabra. Ayúdalos. Confiamos todo el tiempo en tus manos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha salvado. Amén. Vamos a buscar en la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Si ya la tienen, versículo 14 al 17. Versículo 14 a 17. Leamos juntos. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda epístola de Corintios es la segunda carta que apóstol Pablo escribió a los santos de Corinto. Por eso tiene el nombre de Segunda de Corintios. El autor, el que escribió Corintios, fue Pablo, y el año en que fue escrito fue cuando apóstol Pablo había ido a Éfeso en su tercer viaje evangélico. Durante 2 años y medio estuvo predicando en Éfeso y ahí escribió Primera de Corintios y la envió, y unos 6 meses después la escribió Segunda de Corintios. Entonces el año en que fue escrito fue año 55 después de Cristo. Entre año 55 o a principios de año 56, el lugar en que fue escrito fue Macedonia. En Hechos capítulo 20, versículo 1, dice que se partió de Éfeso y llegó a Macedonia, apóstol Pablo, y en Macedonia escribió Corintios y se los envió. Y el motivo por el cual escribió este libro es que
En la iglesia de Corinto había muchos partidos y tenía muchos problemas. Por lo tanto, escribió Primera de Corintios y se pudo resolver la mayoría de los problemas. Pero en la iglesia de Corinto entraron falsos maestros y habían santos corintios que fueron engañados por estos falsos maestros. Y algunos negaron que apóstol Pablo era apóstol. No lo reconocían como apóstol Pablo algunos. Para Pablo no le causaba algún problema de que no lo reconocieran apóstol, pero él temía que por no reconocerlo como apóstol eso afectaría el evangelio que están recibiendo. Entonces, para resolver esos problemas se escribió y se envió esta carta, podríamos decirlo así. Y de los 14 libros que escribió apóstol Pablo, en este libro vienen más incluidos los sentimientos personales de apóstol Pablo. Entonces, donde habló más de su sentimiento personal fue en 2 Corintios. Por medio de 2 Corintios podemos conocer y leer el corazón de apóstol Pablo y con qué condición y corazón predicaba Pablo. Acerca de cómo era su fe de Pablo, lo podemos averiguar por medio de 2 Corintios. Para resumir este libro, de capítulo 1 a capítulo 7, es la defensa de apóstol Pablo como apóstol. Pero podemos decir que es una defensa pasiva. Da a conocer que su autoridad de ser apóstol viene de Dios y vuelve a insistir en el evangelio que él predica. Y luego en capítulo 8 y 9, en ese tiempo en Jerusalén hubo una gran sequía y hambre, y los hermanos de Jerusalén tenían hambre, pasaban por hambre, y habla acerca de palabras de consejo de ayudar a los santos de Jerusalén en capítulo 8 y 9. Luego de capítulo 10 a 13 vuelve a poner énfasis en su autoridad de Pablo como apóstol y se defiende activamente. Entonces, en 3 partes lo podemos dividir, de capítulo 1 a 7, de capítulo 8 a 9 y luego de capítulo 10 al 13. En esas 3 partes grandes se podría dividir este libro. A ver sus obras de apóstol Pablo en 1 y 2 Corintios. La primera vez que visitó a Corinto fue en su segundo viaje evangélico de Pablo. Ahí durante 1 año y medio vivió en Corinto y ahí se edificó la iglesia de los Corintios. Y en su tercer viaje evangélico, como ya lo habíamos dicho, durante 2 años y medio estuvo en Efeso y ahí escribió y envió la primera de Corintios, y después de 6 meses volvió a escribir 2 Corintios y se los envió. Y entre ese tiempo de la primera y la segunda epístola de Corinto hubo el segundo viaje de Pablo a Corinto, y después de enviar la segunda epístola de Corinto, después hubo un tercer viaje a Corinto, como Pablo en 2 de Corintios les había prometido que los visitarían. Luego de esto hubo su tercer viaje a Corinto. Entonces, eso es el fondo de esta historia. Vamos a ver desde capítulo 1. Volvemos a 2 Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2 son palabras de salutación. Luego del versículo 3 al 11 son palabras de cómo Dios los salva y los consuela de las aflicciones. Los alaba a Dios en esta introducción. Luego del versículo 12 al 14 es cuando el apóstol Pablo habla de su veracidad, de cómo trata a los corintios y se defiende. Y luego versículo 15 al 24 habla acerca de su plan de visitar a Corinto. Cuando envió la primera epístola de Corinto, luego cambió este plan de su visitación.
¿Por qué lo tuvo que cambiar? Porque hubo una mala interpretación y por eso tuvo que cambiar el plan de visitación a Corinto, y de eso explica de versículo 15 a 24. En 1 Corintios capítulo 1 habla una introducción detallada acerca de cómo es Dios. Capítulo 1, versículo 1 primero. Vamos a ver. 1:1, yo leo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios. Dice, yo, apóstol Pablo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuando dice esto, muestra la imagen de Dios que pone a sus trabajadores, a sus obreros, que es por la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Se hizo apóstol de Jesucristo. Dios es quien escoge y pone a sus trabajadores. En el Antiguo Testamento observamos que Dios, de los 12 tribus de Israel, llamó especialmente al tribu de Leví. Y en el Antiguo Testamento podemos ver que los profetas, reyes y sacerdotes, Dios los ungía especialmente, y a cada uno Dios los levantaba. En el Nuevo Testamento, Jesús levantó a los 12 discípulos, y apóstol Pablo también. Dios lo puso por trabajador de Dios. Y hoy en día también, ahora, en la historia de la iglesia, Dios es quien pone a los obreros necesarios de la iglesia. Obviamente hoy en día Dios pone a sus trabajadores, y por medio de sus colaboradores luego pone a más personas que servirán dentro de la iglesia. Por eso, aunque si yo tengo un puesto, aunque sea muy pequeño, en la iglesia, como Dios es quien pone a sus trabajadores, quiere decir que este cargo viene de Dios. Uno debe de tener esa seguridad, y así debe poder servir en la iglesia. Versículo 3. En versículo 3 habla acerca de varias presentaciones de Dios. Dice 3, leemos juntos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Aquí dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice segundo, Padre de misericordia, y tercero, Dios de toda consolación. Introduce a Dios con 3 imágenes. Primero, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que por medio de Jesucristo Dios se manifiesta. Esto quiere decir, en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios oculto en el Antiguo Testamento se manifestaba por los profetas de muchas maneras, pero en el Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, se manifestó. Entonces, significa esto. Por eso dijo Dios de Jesucristo. Y el otro que fue, cuando dice que es el Señor de Jesucristo, quiere decir que Dios hace la obra de salvar al hombre por medio de Jesús, que tiene a Jesucristo como el mediador, y así cumple la obra de la salvación del hombre. Por eso, cuando dice Dios de Jesucristo, de estas 2 maneras se podrá explicar. Y luego dijo Padre de misericordia, así presenta a Dios. En Éxodo 34, Dios se manifestó ante Moisés y se presentó. Dijo: yo soy Jehová, soy misericordioso. Entonces, Dios, cuando se presentó, lo primero que dijo que era de misericordia. Dios es alguien misericordioso. Cuando dice aquí Padre de misericordia, Padre significa el que produce todo lo necesario. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cuando dice Padre, significa el que produce todo, el que da todo. Entonces, cuando dice Padre de misericordia,
quiere decir que Él es fuente de misericordia. Él es quien produce misericordia. Así presenta a Dios. Así lo podríamos decir. Y luego, la misericordia de Dios es la imagen de Dios que perdona a todos los pecadores. Y también de cómo Él maneja la vida del cristiano, podemos ver su misericordia de Dios. Obviamente Job pasó por grandes aflicciones y tribulaciones. Perdió a sus 10 hijos, perdió todas sus herencias, todas sus riquezas, perdió todo. Pero después de pasar por las tribulaciones, luego Dios se lo llenó al doble. Entonces, en Santiago 5:11 dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job está en la ciudad celestial y al preguntarle a Job, Job dirá: Dios es el más misericordioso. Entonces, como Él gobierna la vida del cristiano, podemos conocer su misericordia de Dios. En especial, el apóstol Pablo, por medio de su vida, experimentó como Dios repetidamente y sin fin le demostraba su misericordia. Por eso dijo: Padre de misericordia. Así pudo presentar a Dios. Luego, Dios es Dios de toda consolación. Su característica interna de Dios es misericordia. Y su misericordia interior se expone como su consolación. Por eso dijo: Dios de toda consolación. Por eso en capítulo 1, versículo 3 a 10, aparecen 10 veces la palabra respecto de la consolación o el consuelo. Y así expresando de varios ángulos de que Dios es Dios de consolación. El consuelo que nos recuerda es la consolación del perdón de pecados. Una persona salva, cuando estábamos en pecado, Dios nos consoló por medio de perdonar nuestros pecados, y esto hemos experimentado. Y no solamente esto, sino en el versículo 4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios es quien, por medio de perdonar nuestros pecados, nos consoló. Y no solamente esto, sino también en todas las tribulaciones del cristiano, consuela al cristiano. Hermanos, están pasando por aflicciones o dificultades. En todas las tribulaciones es Dios quien nos consuela. Si tienen tribulaciones, miren a Dios. Si siguen a Dios, seguramente, como dijo, que consuela en medio de las tribulaciones, algo seguro es que serán consolados. Luego, en medio de toda esta tribulación, hay una razón de por qué Dios consuela. La razón que es para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Al estar en la tribulación nos da consuelo para que, por medio de ser consolados en las aflicciones, nosotros también podamos consolar al santo, al hermano que está a mi lado. Con el consuelo que yo recibí en mi tribulación, puedo consolar a esta persona. Para esto Dios consuela al santo que está en tribulación. Entonces, el consuelo es una gran herencia. Pero para ser consolados, uno al estar en la tribulación es cuando abunda su consolación. Entonces, coexisten la tribulación y el consuelo. Luego, versículo 5, leemos juntos: porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Como abundó la aflicción, también abunda la consolación. La aflicción y el consuelo también existen juntos. Algo seguro es que en Dios, si yo soy afligido por mi fe, si abunde la aflicción en mi vida por mi fe, Dios también abundará la consolación en mi vida. Esa es la promesa de Dios. Así fue la vida de Pablo y así será la vida de todos los santos.
Y en medio de esta gran aflicción nos hace abundar en consolación para poder resistir, para poder aguantar esta tribulación. Al final del versículo 6 dice a la mitad, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Hace que tengamos mucha consolación en la tribulación para que podamos aguantar estas aflicciones. El consolar al cristiano es de varias maneras. Dios consuela directamente y aparte otros santos por medio de sus tribulaciones me consuelan. Si otro cristiano ha experimentado cómo Dios le consuela en sus aflicciones, si lo comparte por medio de testimonio en la reunión, este testimonio puede ser de gran consuelo para otro hermano que está pasando por aflicciones. Por eso es que el testimonio de los santos es tan importante. Cuando estamos en tribulación, Dios nos consuela para no solamente yo aguantar en mis tribulaciones, sino esto sea de herencia para poder consolar a otros santos. Por eso Dios nos consuela. Entonces nos da estos consuelos, no solamente para uno mismo y uno individuo, sino también para, a la vez de ser consuelo para mí, también es consuelo para otros santos. Y así es que este consuelo que recibimos de Dios tenemos que compartirlo, porque no es consuelo solamente para uno mismo. Por eso, por medio de los sentimientos y las confrontaciones, se puede compartir esta consolación que recibimos. Y capítulo 1, versículo 8 y 9. 1, 8 y 9. Leamos juntos. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Apóstol Pablo dijo, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Más allá de nuestras fuerzas quiere decir que con su fuerza carnal ya no se podía aguantar esta tribulación. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Entonces Dios, ¿por qué razón le permitió esta gran aflicción y tribulación? Es para no confiar en sí mismo, sino confiar solamente en Dios que levanta a los muertos. No hay que confundir esto. No es confiar en uno mismo y también en Dios, sino es no confiar en uno mismo y confiar solamente en Dios. No también Dios, sino solo en Dios. Pues, para hacernos solamente confiar en Dios, Dios le dio grandes tribulaciones a Pablo. De aquí vamos a aprender algo. Apóstol Pablo tenía una fe muy madura. Fue llamado como apóstol. Recibió muchas revelaciones especiales de Dios. Pero aún así Pablo tenía el peligro de confiar en sí mismo, ¿no? Entonces si es así, nosotros cuanto más. Nosotros en cualquier momento podemos confiar en nosotros mismos. Y el confiar en sí mismo ante Dios es algo muy malvado. Confiar en sí mismo es algo muy difícil de tratar. Es una enfermedad muy difícil de curar. Por eso es que Dios, a veces para hacer que uno solamente confíe en Dios, toma medidas extremas, como cuáles. Fuimos abrumados de sobremanera, hasta más allá de donde no puedo resistir, me puede llevar Dios. ¿Por qué? Para hacerme solamente confiar en Dios. Por eso hay un dicho famoso que dice,
el fin del hombre es el comienzo del trabajo de Dios, que el límite del hombre es el comienzo del trabajo de Dios. Tal vez cuando no tenemos ninguna dificultad, no estamos cansados, no sabemos si estamos confiando en Dios o no, ¿verdad? Pero cuando realmente pasamos por una aflicción muy dura, cuando pasamos por lugares muy difíciles, es cuando uno se da cuenta que uno no puede solo. Y ahí es cuando uno solamente puede mirar a Dios y aferrarse a Dios nada más. A veces Dios nos lleva a estos lugares, así como lo hizo con Pablo. En esos momentos no hay que quejarnos, no hay que murmurar, sino realmente por medio de estos procesos hay que confiar, aprender a confiar en Dios. Aquí en versículo 9 dice, como presenta a Dios, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios que resucita a los muertos. Dios puede resucitar a los muertos. Esta palabra presenta bien a Dios. Dios resucita a los muertos. Esto es un trabajo que el hombre no puede hacer. Quiere decir que Dios es todopoderoso y que Dios es quien da la vida. Eso quiere decir cuando dice resucita a los muertos. Así es Dios. Versículo 11. Versículo 10, perdón. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. En versículo 10 dijo, nos libró y nos libra, y a quien esperamos en que nos librará. ¿Quién es Él? Es Dios. Dios habla de Dios que libra. Pablo en el pasado fue liberado, fue salvado. Y en este presente tiene la seguridad de que Dios lo libra, Dios lo salva. Y por medio de su experiencia de haber sido salvado, sabe y confía en que más adelante también será librado por Dios. Así también es Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas en el pasado, estábamos en pecado, pero de ahí nos salvó, nos libró. Y en mi vida de ser salvo y de muchas dificultades me ha salvado, y ahora también me salva y de adelante me salvará, me librará. Para siempre estará con nosotros. Es Dios quien nos libra y nos salva. Y esto lo expresa bien en versículo 10. Y luego vamos al versículo 12. Perdón, versículo 11. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don concedido a nosotros. Apóstol Pablo recibe muchos dones de Dios, y el don que Apóstol Pablo recibió de Dios fue de gran beneficio, de gozo y de ayuda a que la iglesia sea edificada. Entonces este poder y don que recibió Pablo fue por gracias a las oraciones de las muchas personas. Entonces aquí habla acerca de qué tan importante es la oración mediadora, el orar por el otro, en especial en la iglesia. Una cosa que los hermanos tienen que orar, no deben de faltar orar por los que están enfrente predicando, los predicadores o pastores. Porque si oran por ellos, al final el resultado, el beneficio vuelve a uno mismo. Si Dios da dones y poderes al predicador, le da la fuerza y la sabiduría de poder trabajar, al final esto es lo que vuelve a los hermanos, vuelve este favor a la iglesia. Entonces, como dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor de nuestro por el don. Por medio de este tiempo aprovecho a pedirles que oren más por los que trabajan y predican en la iglesia, los que están hasta adelante predicando, y no solamente por los predicadores, sino para los que están haciendo trabajos importantes dentro de la iglesia, y muchas personas que están sirviendo dentro de la iglesia. Si oran por ellos, así Dios les dará fuerza y poder, y al estar ante Dios se darán cuenta que hicieron una gran obra al orar por ellos. Por eso les pido que oren mucho por mí. A veces, cuando estoy en seminarios, me llegan mensajes de que están orando por mí.
o por cartas me dicen que están orando por mí. Y cada vez que leo algo así, cuando estoy pasando por tiempos difíciles o tengo cansancio, por medio de esas cartas y estos mensajes de que están orando por mí, me nacen más fuerzas. Por eso les pido que oren por nosotros. El versículo 12 a 14 habla acerca de la postura de Pablo, de cómo trata a los santos. Esto no solamente es como Pablo, sino debe de ser como nosotros tratamos a los demás santos. 12 leemos juntos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí dice, al presentar a Dios, dijo, por la sencillez y sinceridad de Dios, dice, por la gracia de Dios. Dios es sencillo, es sincero, Dios tiene gracia. Aquí Pablo presenta a Dios así, que él, al tratar a los santos de Corinto, los trató con la postura de la sencillez y la sinceridad y la gracia de Dios. Él, con esta postura, trató a los santos de Corinto. Nosotros también, a los hermanos y hermanas a mi alrededor, nosotros también, con esta pureza y sencillez y la sinceridad de Dios, tenemos que tratarlo. ¿Qué es la sencillez? Que no hay que tratar a los santos con un corazón malvado de querer engañarlos, de querer aprovecharse de ellos, ¿no? Sino con la sinceridad, con sencillez. ¿Y qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es lo que se manifestó por medio de perdonarnos, ¿no? Al tratar a los hermanos. Por la gracia de Dios tenemos que tener el corazón de perdonar a los demás hermanos y hermanas. Entonces, esto es como la postura básica de cómo debe de servir a los santos. ¿Cuáles eran? La sencillez, la sinceridad y la gracia de Dios. Y así hay que servir a los santos. Y así como dijo apóstol Pablo, así lo podemos decir, el versículo 14, dice, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. El día del Señor Jesús es en su venida, que en su venida los santos corintios serán la gloria de Pablo, y Pablo será de gloria para los santos de Corinto. Nosotros, al estar ante Dios, hay que recordar que seremos gloria uno para el otro. Por eso ahora con este corazón hay que servirlos. Si en ese momento viniera el Señor y si tenemos que estar ante el Señor ahora en este momento, lo que será de gozo para nosotros serán los demás santos, ¿verdad? El gozo de los demás santos será nuestro gozo. Por eso en San Lucas 16:9 dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. O sea, que ahora con sinceridad, sencillez y de gracia uno ha tratado a alguien ante Dios, esto será de gloria del uno para el otro, y así brillará en el rostro del uno para el otro. Y al recordar esto, entonces nos daría una idea de cómo debemos de tratar a los santos, porque esto también afectaría y prepararía la gloria de uno en el mundo eterno. Capítulo 1, versículo 15 al 24 habla acerca de el cambio del viaje evangélico, de su explicación. En versículo 15 uno puede confundir algo. En versículo 15 leemos juntos: con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Cuando dice una segunda gracia, algunos dicen que la gracia de la salvación, con eso no es suficiente, sino hay que recibir otra gracia. Y a veces habían personas que así decían. Pero aquí cuando dice, para que tuvieseis una segunda gracia, ¿qué significa?
que visitará a los santos de Corinto 2 veces. A eso se refiere cuando dice gracia, segunda gracia. En 16 explica qué significa. 16 dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Al observar este camino de viaje, Pablo, que estaba en Éfeso, fue a Corinto y otra vez quiso pasar a Macedonia, y de Macedonia otra vez venir a Corinto, y de Corinto, si se lo permiten, irá a Judea. Entonces, ¿cuántas veces pasaría por Corinto? 2 veces, ¿no? Que por eso, y así, pasando por Corinto 2 veces, así visitaría a los corintios 2 veces, y cuando están juntos compartirían gracia. Por eso dijo que así tendría una segunda gracia. No quiere decir que aparte de la gracia de la salvación se necesita recibir otro tipo de gracia. En este versículo, como Pablo había cambiado su plan de viaje evangélico, hubo un problema. ¿Qué problema hubo? Los corintios estaban diciendo, ¿por qué Pablo dice primero esto y luego el otro? Que si él había decidido su viaje evangélico, tenía que cumplir su plan. Pero ¿por qué dijo que sí? Y luego cambia sus planes y luego vuelve a cambiar sus planes. ¿Por qué lo hace? Por eso Pablo no es organizado. Y Pablo es doble cara. Así estaban criticando a algunos corintios a Pablo. Por eso Pablo tenía que explicar esto. O sea, acerca de este cambio del viaje evangélico. Eso no solo afecta a él, sino puede afectar hasta el evangelio que predica. Entonces, a causa del evangelio, él tuvo que cambiar su plan del viaje, y explica por qué se tuvo que cambiar. Que también este cambio lo hizo conforme a la guía de Dios. O sea que Pablo no lo hizo como hombre, sino este plan también se hizo conforme a la guía de Dios. Él tuvo que hacer cambios a su plan evangélico. Y aunque él es débil, el evangelio que Pablo les predicó no es falso, sino es un evangelio verdadero y entero. Y esto explica. Y habla de la Trinidad de Dios, de la veracidad de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo. De que el evangelio es algo muy seguro. El versículo 18 dice... Primero habla de la veracidad de Dios Padre. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Dios es fiel. Quiere decir que Dios es verdadero. Y Pablo, que recibió esta verdad de Dios, dijo, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Que no tiene duplicidad. Una duplicidad humana. Que no lo hizo con alguna duplicidad o con alguna maña, sino como Dios es veraz, recibió su verdad de Dios y tuvo que cambiar sus planes. Pero el evangelio es veraz. Y el versículo 19 habla de la veracidad de Jesucristo. 19 dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Entonces en versículo 19 dice, el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, él tampoco tiene duplicidad o doble cara, que él es alguien muy veraz, muy verdadero. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, solo ha sido sí. ¿Qué quiere decir? Que esta promesa que Dios les dio se manifestó por medio de la vida de Jesucristo, que se cumplió por medio de su vida de Jesucristo. Versículo 20 leemos juntos. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Miren, en la Biblia vienen muchas promesas de Dios. Y esas promesas
en Cristo es sí. Que Dios, todas las promesas de Dios se cumplió por medio de la vida de Cristo. Y las promesas de Dios, ahora también por medio de la iglesia, se cumple por medio de Cristo. Que todas las promesas de Dios se cumplen. Todas las promesas de la primera venida se cumplió. Seguramente la segunda venida, de su promesa de la segunda venida, será cumplida sin falta. Por eso dijo, solo ha sido en el sí. La promesa de Dios se cumple y se va cumpliendo en Cristo. También en la vida de cada uno. Dios en Cristo hay promesas que quiere cumplir por medio de nosotros y ahora se están cumpliendo por medio de Él. Y eso es lo que quiere decir. Por eso dijo, la promesa de Dios son en el sí. Entonces, ¿cuál es nuestra postura que debemos tener? Dice, y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué es la actitud que debemos tener ante Dios? Decir que sí, para glorificar a Dios. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que obedecer nada más. Que por medio de obedecer, toda esa palabra de la promesa será cumplida. Aferrarnos a esa palabra y obedecer la palabra y confiar en esa palabra. Para así manifestar a Dios en nuestras vidas y así glorificar a Dios. Por eso ha sido sí solamente. Cuando Dios nos dice algo, no podemos decir que no, ¿verdad? Nadie reaccionó. La promesa de Dios es en Cristo, sí. Porque nosotros estamos en Cristo. Somos salvos y estamos en Cristo. Y todo se va cumpliendo en Cristo. Entonces nosotros, ante la palabra de la promesa de Dios, tenemos que decir sí. Es obedecer. Y si obedecemos, así se manifestará la gloria de Dios y lo podremos ver. Entonces habla acerca de la actitud y la postura y la reacción que debemos tener. Luego, de su fidelidad de Dios y de su Cristo. Y en versículo 21 y 22 habla de el sello del Espíritu Santo, de que la Trinidad de Dios, basándose en su fidelidad y la veracidad de Dios, defiende el Evangelio. Versículo 21 y 22 leamos juntos. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos confirma en Cristo, nos va confirmando en Cristo. Y una de las maneras de cómo nos va confirmando es, para poder confirmarnos, ha puesto como seguridad al Espíritu Santo en nuestros corazones. De la seguridad del Evangelio de Cristo, vuelve aquí a hablar de la Trinidad de Dios para defenderlo. Luego, versículo 24, dice, habla acerca de nuestra actitud, de cómo debemos de tratar a los santos. Leemos juntos. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Por medio de esta palabra, hay algo que tenemos que decidir en nuestro corazón. Que Pablo no trataba de enseñorear a los santos, aunque Pablo era apóstol, pero no quería enseñorear a los santos como él quería. Porque en realidad el Señor, el dueño de los santos es Dios, es Jesucristo. Apóstol Pablo es nada más el trabajador de Dios. Por eso en Romanos 14:4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dios es quien enseñorea al santo. Sus trabajadores nada más son los que trabajan para Dios, están en posición de ayudar de la misma manera. En mi vida nos topamos y estamos en contacto con muchos hermanos y hermanas y muchos santos. Aunque el que está a mi lado tenga muchas faltas, aunque sea débil, no debo de tratar de enseñorearlo como yo quiera, ¿verdad?
aunque sea muy débil, aunque tenga muchas faltas, no es tratar de enseñorear de él, sino es tratar de ayudarlo. ¿Quién es el que enseñorea? Es Dios. Entonces, con este pensamiento, si uno trata a los santos, a los hermanos, no les faltará el respeto. El faltarle el respeto a los santos pasa porque uno ha perdido su posición, su lugar. Por eso, no enseñoreando, sino colaboramos para vuestro gozo. No, el santo no está en lugar de enseñorear, sino en lugar de colaborar y ayudar. No hay que olvidarnos. Luego capítulo 2, versículos 6 y 7. De versículo 1 y 4 habla acerca de que la razón de por qué Pablo pospone su tercer viaje a Corinto. Y luego versículos 5 al 11 habla acerca de que aunque los corintios habían pecado, pero los que se arrepintieron tendrán al Señor del perdón. Y luego del versículo 12 al 17 habla acerca de que los salvos son personas que dan la fragancia de Cristo al mundo. Versículo 6 y 7 vamos a ver. Leemos juntos. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. En la primera epístola de Corintios, en capítulo 5, parece que cometió un gran pecado de tomar a la mujer de su padre. Entonces, a tal persona que se ha echado fuera de la iglesia. Así les dijo esta palabra. Pero en la iglesia de Corinto no solamente había él, sino habían muchos otros pecados. Pero después de que recibieron la primera de Corintios, entonces la iglesia echó fuera a los que tenían que echar fuera, y salvó la iglesia de muchos problemas. La iglesia tiene autoridad de disciplinar, de castigar. Esto es lo que Jesús dijo oficialmente en San Mateo 18. Habla acerca de que si alguno peca, no pecado personal, sino un pecado que puede causar problemas dentro de la iglesia, entonces el que sabe que él pecó va y lo reprende. Si no escucha, lleva 2 o 3 personas a esa persona, y si aún así no escucha, entonces lo dirán a la iglesia y en el nombre de la iglesia lo aconsejarán, y si aún a la palabra de la iglesia no escucha, entonces lo tomarán como gentil o publicano. Eso quiere decir que será echado de la iglesia. Por eso la iglesia tiene esta autoridad de castigar. ¿Por qué? La razón de por qué dio a la iglesia la autoridad de castigar y disciplinar es para que la iglesia sea limpia y para que no estorbe la obra de Dios. Por eso, si la iglesia se contamina de pecado, eso afectaría a la obra de la iglesia y no podría haber la obra de Dios. Por eso, para la pureza de la iglesia y para la obra de Dios, la iglesia tiene autoridad de disciplinar. Entonces, la iglesia de Corinto había recibido la primera de Corintios y castigó y disciplinó a las personas que habían pecado, y a algunos los echó fuera. Pero una parte de ellos recibieron el castigo y se arrepintieron totalmente. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora hay que recibirlos, eso está diciendo. Pues a los que se arrepintieron, los tienen que consolar y aceptar. Esa palabra está diciendo. En versículo 7 es lo que está diciendo. Leemos juntos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por eso tiene que perdonarlo y consolarlo a la persona que se ha arrepentido, para que no sea consumido a demasiada tristeza, ser consumido, ser tomado totalmente, caerse totalmente, para que no se caiga totalmente. Al que se arrepintió, tienen que perdonarlo y consolarlo. ¿Por qué? Porque existen las maquinaciones del diablo. En versículo 11 lo dice, leemos juntos, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Entonces, el perdonar y consolar hace que puedan vencer las maquinaciones de Satanás. ¿Satanás qué hace? Hace que uno peque, hace que uno se caiga y se desanime y se desespere totalmente dentro del pecado. Eso es lo que hace Satanás, eso es la obra de Satanás. Pero Dios, la razón de disciplinar el pecado no es para abandonarlo, sino por medio del castigo, hacer que se arrepienta, es su motivo. Así que el que se arrepintió tienen que perdonarlo y consolarlo para que Satanás no lo desanime totalmente. Entonces, perdonando y consolando se puede vencer las maquinaciones de Satanás, está diciendo. Y luego del versículo 12 al 17 habla acerca de que los santos son la fragancia de Cristo. Son el olor grato de Cristo. Versículo 14. Vamos a ver. Leamos juntos. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Luego, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Presenta a Dios de dos maneras. Que da gracias a Dios primero porque nos da triunfo. Nos hace triunfar. Quiere decir que nos hace vencer en la vida. Y otra cosa es que manifiesta el olor de su conocimiento Cristo. Quiere decir que hace que el Evangelio sea amplificado. Por eso está dando gracias a estas dos cosas. Primero, está asegurado el triunfo. Lo importante que dice que siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, pero si uno se aparta de la iglesia que es Cristo, no podría triunfar. Por eso cuando uno permanece en Cristo es cuando Dios nos hace triunfar. Y siempre nos hace triunfar. Nos asegura el triunfo. Eso es su promesa. El cristiano tiene asegurado el triunfo de su pelea. Un pastor que predicaba en Corea del Norte dice que durante 30 años leyó el libro de Apocalipsis cada día. Leyó Apocalipsis más de 10,000 veces. La razón de que cada mañana leía Apocalipsis porque Apocalipsis habla acerca del final triunfo, de la final victoria, y viendo eso él pudo obtener fuerzas y por eso leía cada mañana Apocalipsis y así comenzaba su día. Entonces el cristiano tiene asegurado su triunfo final. Nosotros vencemos a Satanás cuando recibimos la salvación, vencimos a Satanás. Y cuando guiamos a otro alma para que sea salvo ante Dios, también esto es triunfar. Y otra cosa, cuando Satanás nos da tentaciones mundanas, vencer esas pruebas y tentaciones también se podría decir que son victorias o triunfos. Que el hombre no confía en sí mismo, sino confía en Dios. Es otra manera de triunfar. Que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios es una vida de triunfo. Y yo que era orgulloso y soberbio, dentro de la palabra me hago más humilde, también es triunfar. Y que guarde mi fe hasta el día de la venida del Señor es triunfar. Y que aunque haya aflicciones y dificultades en mi vida, pero no caerme ante esas tribulaciones, sino vencer esas tribulaciones y aflicciones y sobrepasarlo, es triunfar. Entonces, en Cristo nos hace triunfar en varias imágenes diferentes. Y nosotros servimos a este Dios. Y otra cosa, las personas salvas son el olor grato de Cristo. Versículo 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte y para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Dios hace que cada uno manifieste el olor grato de Cristo. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Va ampliando más y más el Evangelio. Por medio de nuestra iglesia también va ampliando el Evangelio. Y dentro de esta historia, las personas salvas son el olor grato que manifiesta a Cristo. Así dice en la palabra. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Tiene dos significados. ¿Ven? Lo primero es, los salvos ante Dios son el olor grato de Cristo. Quiere decir que es el olor grato que es dado a Dios. Y otra cosa es que es el olor grato que es manifestado al mundo. En el Antiguo Testamento hacían holocaustos y Dios recibía este olor grato del holocausto. El salvo ante Dios es el olor grato de Cristo. Quiere decir que en nuestras vidas, por medio de nuestros sacrificios ante Dios, nosotros debemos de ser este olor grato ofrecido a Dios. Y otra cosa es que hacia este mundo, hacia el exterior, debemos ser este olor grato que se manifiesta en el mundo. Al ser este olor grato mostrado al mundo, la imagen de los cristianos salvos se manifiesta en dos maneras. Primero, dijo olor de muerte y otro era olor de vida. La persona que se acerca al cristiano y acepta al cristiano y por medio de él obtiene la vida, entonces para esa persona el cristiano tuvo el papel de olor de vida. Y por medio de la correcta vida y el ejemplo del cristiano, pero el que rechaza al cristiano hasta el final, te irá mal, te morirás. Por eso dijo que es olor de muerte. Entonces, para la persona que lo recibe, será olor grato de Cristo. Y para la persona que rechaza, será olor de muerte. Por eso la cruz da dos mensajes. La cruz, a la vez de ser mensaje de la vida, también es mensaje del juicio. Para el que lo recibe es mensaje de vida, pero la cruz al que lo rechaza, al que lo niega, le está dando el mensaje de juicio. Que por tus pecados murió el Señor así, pero si no lo recibes, si no lo aceptas, serás juzgado. Entonces la cruz proclama este mensaje. Por eso vean, la abeja produce miel para su dueño, pero la abeja a veces pica al que quiere robar su miel, ¿no? A la vez de dar miel a su dueño, pero al que invade lo pica con su veneno. Y luego, la misma luz del sol. Con esta misma luz del sol, a veces da frutos buenos para los hombres, pero a la vez recibiendo la misma luz del sol, hay parásitos que se hacen más y más venenosos al ser expuestos a más luz del sol y así puede lastimar al hombre hasta matar al hombre. Entonces, bajo la misma luz del sol hay dos diferentes reacciones. De la misma manera, de la vida del cristiano, al que lo recibe, al que lo acepta, es de vida, y al que lo niega y rechaza será de muerte. Por eso, cuando el cristiano vive una vida correcta, es como si estuviera diciéndole a la gente, ¿cómo vivirás ante Dios? Los cristianos pueden dar a elegir la muerte o la vida a la gente del mundo. Y por medio de su vida lo están diciendo. Eso está diciendo aquí. Versículo 17. Versículo 17. Leamos juntos. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ya cuando fue escrito 2 Corintios, muchas personas
habían falsificado y confundido la palabra de Dios. Aquí cuando dice falsificar, es como cuando un negociante vende. Entonces, con ese sentido, predicaba la palabra. O sea que su motivo de predicar la palabra era para su propia ganancia. Por eso dice que falsificó la palabra de Dios. Nosotros, con la palabra de Dios, vivimos en este mundo y debemos de tener correcto nuestro motivo de por qué predicamos la palabra. Y al predicar la palabra de Dios, tenemos que trabajar como lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido de Dios, predicarlo tal como lo recibimos y hablarlo en Dios y en Cristo. O sea, con la autoridad de Dios y con el amor de Cristo tenemos que compartir la palabra. Ante Dios, nosotros, al hablarle a la gente de la palabra de Dios, del amor de Dios, está la autoridad de Dios, porque yo no estoy hablando algo acerca de mí. En San Mateo 28 Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Así fue Jesús. Y con su potestad nos ha ordenado, con la autoridad de Dios, que nosotros con la palabra y salimos al mundo. Es cuando predicamos la palabra. No está bien pensar, yo pienso que esto y el otro, sino siempre debe ser, Dios dijo así. Que con la autoridad de Dios estamos hablando. No con algún pensamiento propio mío aconsejamos, sino así dijo Dios y es lo que uno predica. Y otra cosa, a la vez de ser autoridad de Dios, también lo dice en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo nos ha salvado. Por la gracia y el amor nos ha salvado, ¿no? Por eso hay que tener claro nuestro motivo y lo que hemos recibido, compartirlo tal como lo hemos recibido de Dios. Y con la autoridad de Dios debemos de dar a conocer la palabra de Dios a la gente del mundo. Aferrarnos a la palabra de Dios y tener la correcta postura al predicarle a la gente del mundo. Y eso está diciendo. Luego capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿De qué estará hablando? En Corinto había maestros falsos. Y estos maestros falsos tenían cartas de recomendación escritas por la gente, como cartas escritas con hojas. Y eso llevaban. Y apóstol Pablo no tenía estas cartas de recomendación de hojas. Y entonces algunos lo señalaban diciendo que él no era apóstol. Por eso apóstol Pablo está diciendo que es más importante ser reconocido por Dios que tener esta hoja de recomendación. ¿Qué es ser reconocido por Dios? Que son los santos de Corintios que fueron predicados por Pablo y recibieron la salvación. Es la prueba de que Dios lo reconoce como apóstol. Eso está diciendo. Las hojas de carta de recomendación fueron escritas por los hombres lo reconocen. Pero la carta de recomendación de Dios es cómo Dios trabaja en la obra de Pablo y los resultados que Dios le da y que son los santos de Corinto. Y es lo que Dios reconoce. Por eso en versículo 1 y 2. Eso está diciendo. 1 y 2 leemos juntos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vosotros sois nuestras cartas. Que los santos corintios eran las cartas de recomendación, cartas de reconocimiento que Dios les da. Por eso no es necesario tener cartas de recomendación de hojas como esos falsos maestros. Vamos a aplicar esto a nosotros mismos. ¿Realmente son salvos? Hay personas que si uno dice yo soy salvo, o si un predicador le dice tú eres salvo, y con eso se quieren consolar. Pero aunque la gente lo reconozca, pero el hombre no tiene un juicio exacto. Lo más importante es que Dios lo reconozca. Si Dios lo reconoce, y eso es una seguridad interna por medio de la palabra de Dios. Es una seguridad basada en la palabra de Dios dentro de uno mismo. Y debe de uno de tener esta seguridad. Y esto es el primer reconocimiento de Dios hacia esa persona. Entonces,
no es ser examinado por alguna persona y con el resultado de alguna persona, no es aferrarse a estas cosas. Quizás eso puede de ser ayuda de una persona, pero en realidad en el corazón debe de ser una seguridad interna basada en la palabra de Dios. Y otra cosa es los corintios, que eran el resultado de la obra de Pablo, era como la prueba del reconocimiento de Pablo. Y de la misma manera, aparte de su seguridad interna, también debe de tener seguridad y prueba externa. Si yo realmente soy salvo, por medio de mi vida debe de haber frutos. La personalidad y carácter de la fe va cambiando. Que por medio de mí, otras almas perdidas, por medio de mí, sean salvas y vuelvan a Dios. Que yo sea como un medio de la evangelización. Entonces, da fruto y va creciendo, así como dice en la Biblia. Estas cosas son como la prueba de que Dios me reconoce como salvo. Con el reconocimiento humano no debe uno tratar de consolarse, sino al aplicarnos esta palabra podemos aprender esto. Versículo 3. Versículo 3 dice: al cristiano que sois la carta de Cristo. 3 leemos juntos. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta palabra también nos da una gran enseñanza. Estaba diciéndole a los corintios, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, o sea, por medio del apóstol Pablo. No solamente los corintios, sino todas las personas salvas de este siglo ante Dios son la carta de Cristo. La carta tiene escritura, ¿no? Primero, es la carta que tiene a Cristo escrito. Dentro de la persona salva está Cristo. Entonces, es la carta donde Cristo está escrito, así podríamos decir. ¿Y cuál fue la herramienta para escribir? Dice, no es escrita con tinta como los humanos, sino que Cristo está dentro de nosotros. Que somos la carta de Cristo quiere decir que fue escrito con el Espíritu de Dios vivo. La herramienta para escribir no es tinta, sino es el Espíritu del Dios vivo. La tinta es hecha por cosas materiales, pero el Espíritu Santo es cuando murió Jesús y resucitó y ascendió, y como resultado, basándose en la muerte y la resurrección, ¿quién vino? Vino el Espíritu Santo. Dijo, si yo no voy al Padre, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Entonces, como resultado de la muerte y la resurrección de Jesús, vino el Espíritu Santo a nosotros. Entonces, la tinta y el Espíritu Santo son incomparables. Y lo que se escribe con la tinta, después de tiempo se hace más borroso y desaparece. Pero el Espíritu Santo es un Espíritu eterno. Y por medio del Espíritu Santo, Cristo fue escrito en nosotros. Quiere decir que es algo eterno. Y se hizo por medio de la muerte y de la resurrección. Por lo tanto, es perfecto. Luego, cuando dice carta de Cristo, otro significado es que los santos de este mundo son la carta que manifiesta a Cristo. Son la carta que manifiesta a Cristo a este mundo. Si uno escribe algo en una carta, esta carta será doblado y lo pondrá en un sobre. Y en el sobre viene la dirección, quien recibirá, y esa persona debe de ser llevado a la carta. La carta escrita debe de ser enviado, ¿no? ¿Por qué Dios ha escrito a Cristo dentro de nosotros? Para poder enviarlo al mundo. ¿Es correcto? Para utilizarnos, para dar a conocer a Cristo a este mundo, para enviarnos, escribió a Cristo dentro de nosotros. Por eso, para manifestarnos al mundo. Es la carta de Cristo que es manifestado al mundo.
Por eso, donde Dios quiere que yo esté, debo ir. No está bien decir yo no quiero ir y ya no irse, ¿no? A veces uno dice yo no quiero con esa persona, yo no es mi enemigo, pero si Dios quiere que ir, ¿no? A donde Dios quiere que estemos, nosotros somos la carta de Cristo, por lo tanto tenemos que ir. Y cuando esta carta es escrita, la persona que lo recibe lo leerá, la leerá. Y cuando lee la carta, esta carta trae el corazón del de que lo escribió. Uno puede leer una carta y reír o llorar o hacer una decisión conforme a lo que dice la carta. La gente del mundo, por medio de nosotros, debe de poder leer a Cristo. Y como la carta afecta a quien lo lee, las personas salvas miran. La gente del mundo mira a las personas salvas y deben de ser afectados mirando a la persona salva. Y esto es algo obvio. Pero miren, si yo estoy en el trabajo y 3 años yo he estado en este trabajo, pero si a mi alrededor ni sabe si yo soy cristiano, quiere decir que estoy actuando incorrectamente, ¿no? La gente del mundo debe de poder leer a Cristo por medio de mí y leyéndome debe de ser afectados. Es uno de dos. Me criticarán o me aceptarán, ¿no? Me perseguirán o me aceptarán. La persona que recibe el evangelio va a ser de vida para esa persona. Y si no, va a ser de muerte para esa persona. Pero si uno por temer la persecución no da a conocer que uno es cristiano, entonces no estamos cumpliendo con el papel de que somos la carta de Cristo, este papel que Dios nos ha dado. Por eso el significado de la carta de Cristo, grábenlo más en sus corazones. En el tiempo del Imperio de Babilonia, Daniel vivía en Babilonia. Daniel y sus 3 amigos afectaba mucho a la gente alrededor. De la misma manera, yo, en mi trabajo, en donde yo vivo, en la familia en que yo estoy, yo debo de ser la carta de Cristo y hacer este papel de manifestar a la gente del mundo acerca de Cristo. Debo de poder afectar a otros acerca de Cristo. Por eso, en ese significado dice que somos la carta de Cristo. Versículo 4 y 5. 4 y 5, leemos juntos. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí Pablo dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. En capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, repetidamente dice que tenemos confianza. Capítulo 1, versículo 15, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros. Dijo, con confianza. Y capítulo 2, versículo 3, dice, confiando en vosotros, todos que mi gozo es el de todos otros. Capítulo 3, versículo 4 también dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Pablo tenía confianza, tenía seguridad. Y habla de varias confianzas que él tuvo. De la misma manera, la persona salva tiene seguridad en su alma y con esta confianza debe de vivir. Así podríamos decirlo, ¿no? Primero, confianza de qué debemos tener. La confianza, la seguridad de mi salvación. Pero si uno no tiene confianza de su salvación, avanza poco y se cae, avanza poco y se cae en su vida. Pero la persona que está confiada de que es salvo, va a invertir su vida a esto y va a entregar su vida a esto. Por eso debe de tener la seguridad de la salvación. Y hasta el día de Jesucristo, hasta el día de la venida del Señor, es tener la confianza de que el Señor me guardará, me protegerá hasta el día de su venida. Y también tener la confianza de que ninguna persecución y tribulación nos desconectará del amor de Dios. Y otra confianza de que
Si yo tengo persecuciones y tribulaciones, Dios solamente me dará las pruebas que pueda resistir. Y cuando viene alguna prueba que no puede resistir, Dios me dará también otro camino para poder salir de esta tribulación. Y otra confianza de que el Señor ciertamente cumplirá sus promesas. Para así poder yo aferrarme a la palabra. Y aunque las circunstancias sean diferentes, pero aferrarme hasta el final. Al tener la seguridad de que Dios cumple su palabra, debemos de tener esa confianza. Y también si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, también llenará las cosas carnales. Tener la seguridad de esto. Si tenemos la seguridad de esta palabra, entonces primeramente buscaríamos su justicia y su reino y su justicia. Pero si uno no tiene la seguridad, no podría vivir de esta manera. Existe la esperanza y el premio que Dios nos dará. Hay que tener la seguridad de esta esperanza y el premio. Y ahora, yo estoy en la iglesia. Tener la seguridad y la confianza de que dentro de esta misión palabra de vida, en esta organización en que yo estoy, está el Señor. Y seguramente es una iglesia donde Dios trabaja. Hay que tener la confianza de esto también, para que yo pueda servir para esta iglesia y ser fiel a esta iglesia. Y si uno ha recibido algún cargo, también tener la seguridad de que Dios es quien me ha dado este cargo. Y donde esté yo, mi puesto en mi familia, mi trabajo en cualquier lugar. También confiar que Dios es quien me ha permitido esta posición, este lugar en que estoy. Y también que tener la seguridad de que si yo entrego mis materiales a Dios, Dios me pagará con cosas mejores. Al tener esta seguridad, uno podrá invertir sus cosas materiales para el Evangelio. Hablé de varias confianzas y seguridades. Apóstol Pablo también habló de varias confianzas en la Biblia. De la misma manera, si en nuestro corazón tenemos varias seguridades y confianzas, hasta el grado de fe que uno tiene, vivirá. Al observar cómo una persona salva lleva su vida cristiana, al mirar cómo vive esta persona, vemos que vive hasta el grado de la fe que tiene, hasta la confianza que tiene. Pero uno, si no tiene confianza, no podría vivir correctamente. Entonces la vida es el resultado de la fe en uno mismo. Y si uno le hace falta la fe, entonces su vida tampoco podría seguir. Apóstol Pablo también pensó que necesita vivir con confianza y nos lo muestra varias imágenes. Y de capítulo 3, versículo 6, de capítulo 6 al 11, Pablo se presenta como ministros competentes de un nuevo pacto. Habla de qué tan glorioso es ser ministros competentes de un nuevo pacto. En versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí habla del pacto. Vean aquí. El pacto. La palabra pacto en griego tiene dos significados. El primer significado significa últimas palabras o testamento de una persona. Y el testamento es eficaz cuando una persona muere, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, cuando dice pacto, lo lleva con el significado del testamento. En realidad, el nuevo pacto, el evangelio que Jesús cumplió, se hace eficaz al momento de la muerte de Jesús. Antes de la muerte de Jesús, ¿qué dijo? Dando vino, dijo, esta es mi sangre que derramo por vosotros, que es la sangre de pacto. Cuando Jesús dijo sangre de pacto, en otras palabras sería la sangre del testamento. Y Jesús murió. Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es. Él quitó todos nuestros pecados y cuando Jesús murió, este testamento se hace eficaz inmediatamente. Por eso en Hebreos habla acerca de que el testamento tiene eficacia cuando uno muere. Y como Jesús murió, se hizo eficaz. En nuestra época, Jesús ya hace 2000 años vino, ¿no?
pero desde el momento en que Jesús murió se hizo eficaz. Entonces nosotros confiamos en el hecho de que se hizo ya eficaz lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a marcar aquí, vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículo 13. Hebreos 9, versículo 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Que por su propia sangre hizo la eterna redención. Versículo 16 al 17. Leamos juntos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí, hablando de pacto, dijo que es testamento. Dijo, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Jesús antes de morir dijo, esto es la sangre de pacto que es derramado por vosotros. Y Jesús murió y derramó la sangre y así quitó todos nuestros pecados y así se hizo eficaz lo que hizo por nosotros. Ya hace 2000 años, esto que pasó, nosotros aceptamos su eficacia, ¿no? Por eso el pacto tiene también el significado del testamento. Entonces así la gracia que nos ha sido dado se hizo por medio de la muerte de Jesús. Es lo que primero podemos pensar. Y también el segundo significado del pacto en griego es acuerdo. El acuerdo. En esta palabra del griego utilizan dos palabras para expresar el acuerdo. Primero, el acuerdo es algo que ocurre entre dos partes, que es un acuerdo que los dos lados tienen que cumplir. O por medio de un ser absoluto se hace un acuerdo y el que acepta este acuerdo no se puede cambiar, pero lo puede aceptar y negar. Entonces, en la Biblia cuando dijo pacto, se utiliza este segundo significado, porque del lado de Dios lo decidió. Porque si fuera un pacto necesario para los dos lados, nadie de nosotros podría ir al cielo. El hombre es limitado, tiene muchas imposibilidades. Por eso es un pacto que de su lado de Dios incondicionalmente cumplió. Es algo que el hombre no puede cambiar. Lo único que el hombre puede hacer es aceptar o rechazar. ¿Qué sería lo sabio, no? Obviamente hay que aceptar el acuerdo que Dios hizo por nosotros. Por eso el pacto significa testamento o acuerdo. Esto nos muestra la gracia, el significado del Evangelio. Nos ayuda a comprender más. Luego vamos a regresar. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Capítulo 3, versículos 6 al 11. Hace comparación del ser ministro del antiguo pacto y ser ministro del nuevo pacto. En versículo 6 dice que el antiguo pacto se hizo de letra, pero el nuevo pacto se hizo del espíritu. Y luego versículo 7 dijo que el pacto fue grabado en piedras, pero el nuevo pacto fue grabado en nuestro corazón. En 7 dijo que el antiguo pacto es el ministerio de muerte y el nuevo pacto en versículo 8 dice que es el ministerio del espíritu. En versículo 9 dice que el pacto fue el ministerio de condenación.
porque el pacto proclama la condenación. Por eso Moisés, que proclamaba el pacto, tenía el ministerio de condenación. Pero el nuevo pacto predica la justicia, de que por la fe es justificado. Por eso dijo que es el ministerio de justificación. Versículos 10 y 11 dice que el pacto antiguo es glorioso porque glorifica a Dios, pero el ministerio de justificación, que es el nuevo pacto, es de mayor gloria, en que Moisés tuvo un rostro glorioso, pero este rostro, la gloria de su rostro fue momentáneo. Pero el nuevo pacto, que es el Evangelio, tiene un camino que no desvanecerá. De varios ángulos habla del ministro competente del nuevo pacto, que en lugar de tener el Evangelio, predicar el Evangelio, es un lugar muy glorioso, nos lo da a entender. Pero hay quienes han rechazado este lugar glorioso, Judas Iscariote o personas como Demas, que es un lugar muy valioso, pero se lo perdió. Pero Pablo tenía seguridad en su corazón que era tan glorioso. Por eso dijo: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque sabía que este ministerio era tan glorioso y tan valioso que golpeaba su propio cuerpo para no ser eliminado de este ministerio. Por eso golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. No solamente Pablo es ministro competente del nuevo pacto, sino todos los salvos recibieron el Evangelio de Dios y predican este Evangelio al mundo. Por eso son ministros competentes de un nuevo pacto, que es un ministerio muy glorioso. Tienen que valorar esto y cumplir con lo que corresponde a este nuevo ministerio. De versículo 12 a 16 habla acerca de dos razones de por qué no pueden aceptar el Evangelio. Una, en versículo 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó por la dureza de su corazón. Y otra razón, en versículo 15, que el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué una persona no puede recibir la salvación? Al pensarlo de varias maneras, primero es por la dureza del corazón de uno. En Romanos 2 dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No es por la falta de pruebas de creer en el Evangelio, sino es por la dureza del corazón. Alrededor de nosotros hay muchas personas. La razón de por qué no pueden aceptar el Evangelio es por la dureza de su corazón. Y otra razón es por cosas exteriores. Uno era interno, que es la dureza del corazón, y el otro fue externo. Un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Existe este velo que los cubre para que no puedan creer, que es el prejuicio y el malentendimiento. Es bueno cuando uno recibe la salvación, pero las personas no salvas lo ven así. Dicen: si yo soy salvo, si recibo la salvación, la vida va a ser muy aburrida, así piensan. Ya no van a poder hacer nada, cada domingo van a tener que ir a la iglesia. Y por eso existe el gozo y el beneficio que trae el Evangelio y la salvación, pero Satanás trabaja para hacer que malentiendan del Evangelio y los hace tener prejuicio al aceptar el Evangelio y estorba que reciban el Evangelio. Entonces, en nuestra época, entre el Evangelio de Dios y el corazón del hombre se hace más y más grueso el velo que está en medio de los dos. Pero ¿cómo se podrá quitar este velo? Cuando vuelven a Cristo, este velo será quitado. Cuando se arrepienten en su corazón y vuelven a Cristo, Dios le quitará su velo. Dios le quitará lo que le estorba para creer en el Evangelio. Esa palabra está diciendo de versículo 12 al 16. Versículo 17 al 18. Leemos juntos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y donde está el Espíritu Santo hay libertad. Cuando uno recibe la salvación, recibe el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. Es liberado del pecado, es liberado de la carga pesada de la ley, es liberado de la potestad del pecado. Y mientras pasa más y más tiempo, se hace más y más libre. Es la obra. Y donde hay el Espíritu Santo, está la obra de mirar la gloria del Señor. Y como su imagen, donde está el Espíritu Santo, uno se irá transformándose como Cristo, como el Hijo de Dios. Y esto los lleva en gloria. Se hace más y más glorioso. Existe esta obra de cambios. Donde está el Espíritu Santo, se manifiesta esta obra. Por eso en 2 Corintios capítulo 3, yo leyendo capítulo 3, yo ya he compartido muchas predicaciones de capítulo 3, porque era de mucha gracia para mi corazón y lo he compartido varias veces. Esta carta de recomendación que llevaban los apóstoles falsos, esas cartas de escritura humana, con esto llevaban, pero apóstol Pablo no tenían esta carta escrita, por eso le decían que era apóstol falso. Pero más bien apóstol Pablo está defendiéndose de una manera muy maravillosa de que lo que se hizo por medio del Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo no se compara al pedazo de papel de este mundo. Entonces fue una gran defensa y correcta ante estos maestros falsos. Y Dios por medio de apóstol Pablo realmente muestra de la vida tan asombrosa que está en nosotros. Y en este capítulo nos lo explica más claramente para que sea de gracia para nuestro corazón. A veces, por los obreros fraudulentos de Satanás, su obra es muy mala, pero por medio de esto, a veces Dios, dentro de su providencia, nos muestra una gracia tan grande. Al mirar las preguntas que los discípulos hacían a Jesús, a veces la pregunta en sí se veía muy necio y de una persona muy lento espiritualmente, pero Jesús, recibiendo estas preguntas, explicaba algo algo espiritual muy sabio, ¿no? Entonces, si no fueran por estas preguntas como niños, no podríamos tener estas respuestas tan asombrosas, ¿no? Entonces, aunque el hombre es duro, pero Dios, por medio de su necedad, Dios permite más gracia y más de su enseñanza al hombre. Vamos a volver a capítulo 4, versículo 1 al 6. Versículo 1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, pero en versículo 1 al 6 habla de la postura del que tiene ministerio. Y de versículo 7 al 15 habla acerca de que nosotros que somos como un vaso, Dios que es el tesoro está dentro de nosotros. Y a pesar de las muchas aflicciones y tribulaciones de Pablo, él predicaba el Evangelio a los corintios. Del versículo 16 al 18 habla acerca de el motivo de los trabajos de Pablo. Su motivo de Pablo no fue lo terrenal visible, sino siempre Pablo tenía su meta y su mirada en las cosas celestiales y así trabajaba. No tenía motivos personales y humanas del mundo, sino miraba la gloria y el mundo eterno. Y expresa su postura en capítulo 4. Vamos a ver primero versículo 1 al 6. 1 al 6 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, habla de la postura del que tiene ministerio. Primero, no desmayamos. Lo primero que tiene que hacer el que tiene ministerio es no desmayarse. ¿Cuál es una característica de un salvo? Es que no se desmaya. ¿Por qué la persona salva no se desmaya? Porque
Ya dijo en versículo 17 y 18 que tiene el Espíritu Santo y ahí hay libertad. Y tiene lo que lo lleva a la gloria. Por eso no se desanima, no se desmaya. Y en versículo 7 dice que aunque nuestro cuerpo es vasos de barro, pero adentro de este vaso está el poder tan grande de Dios. Por lo tanto es que no nos desmayamos. También habla de esto. Y luego, en versículo 14, dice que nosotros nos vestiremos del cuerpo de resurrección. Por eso no nos desmayamos. El que resucitó a Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Dios que resucitó a Jesús con su poder, al final nos vestirá del cuerpo de resurrección. Por eso no nos desmayamos. Eso nos está diciendo. Y luego en versículo 16, que por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día y en día. Por eso no nos desmayamos. Y luego 17 dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por lo tanto, no nos desmayamos. Las cosas visibles son temporales, las cosas que no se ven son eternas. Por eso no nos desmayamos. Habla de las razones de por qué no nos desmayamos. Es lo que hace que un santo sea un santo, que no se desmaya. ¿Quién no se desmaya? Son las personas que están despiertos con estas razones que mencionó Pablo. Al saber de estas cosas, aún en las aflicciones uno no se desmayará. Por eso en Lamentaciones, Jeremías está en gran tribulación. Y en medio de mucha dificultad, tenía esperanza en su centro. Entonces, a pesar de todo, no se desmayaba. Babilonia conquistó a Jerusalén, se hizo un total desastre. Muchos fueron llevados cautivos, muchos murieron. Y vio como todo era destruido en la ciudad de Jerusalén, los muros totalmente destruidos. Que era una historia que no se podía recuperar, pero viendo eso, Jeremías, aunque su corazón dolía, pero él tenía esperanza. Y en Lamentaciones así confesaba. Entonces, mientras uno tiene tribulación, tiene que pensar más profundamente en su corazón. En Eclesiastés 7, dice que el hombre debe pensar cuando está pasando por aflicciones. Por medio de lo que piensa, Dios le hará entender lo que debe entender. Y así, para que no se desmaye en las aflicciones y tener esperanza. ¿Qué es lo que debe de pensar? ¿Quién es Dios, quien yo creo? Aún en dificultades uno debe de pensarlo más. Que aunque sea así la circunstancia, pero Dios que yo creo es Dios que levanta a los muertos. Mi Dios es un buen Dios. Mi Dios es un Dios justo. Y un Dios justo, mientras yo me aferro a Él, aunque quizás ahora en este momento parezca alguna infelicidad, pero Él es bueno, seguramente me dará el bien. Y hay que creer en esto. En dificultad, si uno piensa más en Dios, tendrá fuerzas. Y tener el corazón de que es bueno llevar el yugo cuando es joven. Todavía nosotros somos jóvenes, ¿no? Mientras somos jóvenes, es bueno tener la dificultad y a la vez no es la voluntad de Dios hacernos sufrir, sino por medio de alguna dificultad hay algo que Dios quiere hacernos entender. Hay un lugar a donde Dios nos quiere llevar y mirar esto, confiar en esto. No mirar solamente la aflicción visible, sino pensar en cuál será el motivo de Dios, para así tener más esperanza. Entonces el cristiano no se debe de desmayar. Lo que hace que uno desmaye, ¿qué es? En realidad es Satanás. Satanás hace que el cristiano piense en otras cosas y que se desmaye. ¿Y en qué momentos no hay que desmayar? Al pensar en varias cosas, dice en Gálatas 9:6, no nos cansemos pues de hacer el bien. Si yo estoy predicando a otras personas por no tener resultados inmediatos, o si estoy predicando a mi familia, pasan 5 o 10 años y no reciben la salvación,
Y entonces no hay que decir, pues de todos modos no se podrá y darse por vencidos. Esto es desmayarse, es desanimarse. No nos cansemos pues de hacer el bien, dijo. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios cumple su promesa, hay que confiar en su promesa. Y cuando uno se enfrente a cosas temerosas o cosas frustrantes, cuando estamos cansados, cuando somos burlados y criticados por la gente, cuando la oración se tarda en ser respondida, en esos momentos uno puede desmayarse, pero no hay que desmayarse. Por eso, no desmayarse es una característica del cristiano. Y en versículo 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y lo vergonzoso. Si uno tiene alguna vergüenza oculta, hay que echarlo, hay que... Dice, no andando con astucia. Una persona salva no debe de ser astuto. Si es así por alguna tentación, lo debe de echar. Ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Esto es una característica del cristiano. No adultera la palabra de Dios, sino muestra la verdad nada más. En 2.17 dice falsificando la palabra. Es diferente. En 2.17 habla de falsificar la palabra como un negociante que vende para ganancia. Aquí cuando dice capítulo 4, versículo 2, adulterar la palabra es falsificar la palabra metiéndole cosas falsas. Es añadir y quitarle a la veracidad de la palabra. Es un pecado. Por eso no está bien. Por eso adulterar la palabra es pecado. Quitarle la palabra es pecado. Y utilizar la palabra como herramienta para ganancia es pecado. Decirlo por obligación es pecado, sino con libertad uno debe de compartir la palabra. No hay que adulterar la palabra de Dios. Y la persona salva, con ese versículo 5, ¿quiénes son? 5 leemos juntos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Esto es su confieso de Pablo. Un hombre tiene su naturaleza. Al principio predica a Jesucristo, pero pasando el tiempo lo alaban y la gente lo exalta. Entonces uno, sin darse cuenta, se empieza a manifestar a sí mismo, exaltar a sí mismo y predicar a sí mismo. Siempre existe este peligro. Por eso, aunque es algo obvio, pero dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Que estamos predicando a Jesús. Esto es más sencillo, pero luego sigue algo más difícil. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Esta palabra está diciendo que para Jesús, apóstol Pablo se hizo siervo de los corintios. ¿Entienden qué dice? Que no lo hizo por él mismo, sino por amor de Jesús. Porque Jesús, para que Jesús sea manifestado dentro de ellos, para que Jesús sea glorificado dentro de ellos, Pablo se humilló para los santos de Corinto. Y humillándose, los sirvió él. Nuestra naturaleza quiere glorificar a Jesús y a la vez glorificarse a sí mismo. Que quiere glorificar a Jesús y a la vez ser glorificado Él también. Pero para que Jesús sea glorificado, nosotros tenemos que ser humillados entre las personas. Y de una posición humilde al servir es cuando el Señor Jesús es glorificado. Por eso Juan Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hay veces que uno predica el Evangelio y le predica el Evangelio a otra persona y esa persona recibe la salvación y glorifica a Jesús. Y así también me agradece a mí por predicar el Evangelio y a veces me respeta a esa persona. Hay momentos así,
Pero también hay veces en que para que Jesús sea exaltado, yo tengo que rendir lo que es mío, ceder lo que es mío. Y eso es lo que hizo Juan Bautista. Si sus discípulos lo siguen a él, ellos no podrían ir a Jesús. Pero él tuvo que menguar, él tuvo que retroceder para que Jesús sea testificado. Entonces Juan Bautista predicaba a Jesús y ahí termina su obra. Pero si mantiene a su gente a su alrededor, así taparía su gloria de Cristo. Entonces hay momentos en nuestras vidas que esto pasa. Entonces tenemos que aprender esta imagen de apóstol Pablo. Capítulo 4, versículo 3 y 4. 4, versículo 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esta palabra está diciendo, seguramente habrá la obra de Satanás cuando se predica el evangelio. Satanás, ¿cómo estorba? En la parábola del sembrador se quita las palabras de la gente para que no entienda el evangelio, ¿no? Y voltea el interés de la gente a otras cosas. En lugar de cosas muy importantes, los voltea a cosas mundanas, no importantes, para estorbarlos. Entonces seguramente habrá el estorbo de Satanás. ¿Quiénes son los que tienen corazón para que Satanás trabaje en ellos? Aquí dice el corazón en donde Satanás trabaja. En versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El corazón de los incrédulos los cegó el entendimiento. O sea, gente que ya no quiere creer y su corazón es ideal para que Satanás trabaje en ellos. Ellos hacen como la comida de Satanás. No es que Dios haya decidido quién recibirá y quién no podrá recibir, sino son los incrédulos, los que no quieren creer. Dentro de sus corazones trabaja Satanás para que al final no puedan creer en el evangelio. Y su final motivo de la obra de Satanás es para que esa persona no entienda la gloria de Dios en su corazón. Eso está diciendo. En versículo 7 dice, leemos juntos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Capítulo 4, versículo 7 habla de tesoro y vasos de barro. ¿Qué es tesoro? Dios es tesoro. Cristo es tesoro. El evangelio que nos dio es el tesoro. Vasos de barro se refiere a nuestro cuerpo, a nosotros mismos. Al pensar en vasos de barro, el vaso de barro no tiene alguna figura. Los vasos de barro son muy frágiles, pueden romperse fácilmente. Los vasos de barro son vasos sin valor, que así somos nosotros. El humano en sí es débil, es frágil. Por eso es fácil de romper. El hombre no tiene mucho valor, y eso somos nosotros. Pero nosotros que no tuvimos valor, Cristo, que es tesoro, nos fue dado. Dios, que es tesoro, está dentro de nosotros. Por eso, aunque nuestro cuerpo pasa por muchas aflicciones, pero mientras tenemos este Dios, quien es tesoro en nosotros mismos, Él es quien nos lleva y quien nos guía. Eso está diciendo. Y va venciendo las aflicciones. Entonces, fueron varios temas. ¿Realmente somos vasos de barro? Si somos vasos de barro, si realmente piensan que son vasos de barro, deben de ser humildes. Tienen razón para ser humilde. Si yo pienso que soy un vaso de barro, realmente yo debo de ser humilde, debo de hacerme bajo, porque no somos nosotros tesoros.
Y si yo soy vaso de barro, tengo que cuidarme para no ser vasos vacíos. Porque el plato de oro, plato de plata, su plato en sí tiene valor, ¿no? Pero nosotros somos vasos de barro. Quiere decir que si no tuviéramos ese poder que esté sobre nosotros, somos sin valor. Por eso en nuestras vidas hay que cuidarnos para no ser vasos vacíos. Eso podemos aprender. Y si uno es vaso de barro, debe de ser vaso limpio para ser utilizado. Y si uno realmente sabe que es vaso de barro, un santo es vaso de barro. Y como es vaso de barro, puede ser impactado fácilmente. Por problemas pequeños puede sentir dolor y ser lastimado fácilmente. Por eso, entre los santos, entre hermanos, debe de tener cuidado para no lastimarse mutuamente, porque es fácil de romper, es muy frágil. Por eso deben tener cuidado para no lastimar al otro, tener esa enseñanza. Y si realmente son vasos de barro, no hay que ser roto y ser desechado por Dios. No me refiero a perder la salvación, sino no ser abandonado en el camino de andar junto a Dios. Podemos recibir varias enseñanzas de esto. Hoy vimos hasta una parte del capítulo 4. En lugar de resumírselos todos los capítulos, yo siento que es más importante detalladamente explicarles de la Biblia. Por eso es que no hablé de muchos capítulos, sino más detalladamente vimos algunos versículos. Y ya las partes que siguen pueden seguir estudiándolos. Hay palabras de enseñanzas detalladas de estos capítulos que siguen. Entonces sigan leyendo 2 Corintios, reciban más enseñanzas. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias. Gracias por darnos este valioso tiempo. Gracias por la gracia de guiarnos. Dios, tú guías a cada uno, nos ayudas a cada uno. Te pedimos que llenes más abundantemente nuestro corazón y nuestras vidas, y que en medio de muchas aflicciones y dificultades de nuestras vidas podamos vencerlas. Para esto, ayúdanos, Señor. En nuestra juventud hay muchas tentaciones, hay muchas cosas que nos quieren llevar en este mundo. Queremos ser armados de la palabra y así vencer todas las tentaciones, y para esto ayúdanos, Señor. Pedimos que edifiques a cada uno de manera más valiosa, para que en esta iglesia que es cuerpo tuyo seamos utilizados valiosamente. Para esto, Señor, te pedimos que tú trabajes y que nos guíes. Por medio de nosotros queremos predicar tu evangelio a más lugares, y siendo olor grato tuyo y siendo cartas tuyas. Y como ministros de tu obra queremos vivir correctamente. Para esto, ayúdanos. Te damos gracias por tu gracia de estar con nosotros el día de hoy, y oramos en nombre del Señor Jesús, que nos ha salvado. Amén.